Muy buenas noches para todos, Dios les bendiga. En esta noche les saludo muy especialmente. Reciban una bienvenida muy especial a este nuestro tiempo de estudio bíblico. Vamos a continuar con el estudio que hemos iniciado hace ya varias semanas en las cartas del apóstol Pablo a los Corintios. Y bueno, hoy vamos a ver un tema importantísimo. Fue tan importante este tema que fue la base de la predicación del apóstol Pablo. Hoy vamos a estar hablando sobre la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos, así es que les invito a que por favor vayan ubicándose en Primera de Corintios capítulo 15 y vamos entonces a iniciar. Les agradezco también si ustedes quieren por favor compartir el link con otros hermanos de la congregación, con personas que estén interesadas en conocer la palabra del Señor, en estudiar estos temas tan importantes. Así es que siéntanse todos muy bienvenidos, mis hermanos, en esta noche de estudio bíblico. Muy bien, comenzamos entonces orando y ponemos el tiempo en las manos del Señor y vamos a entrar en la palabra del Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesucristo, nosotros te exaltamos y te honramos, Señor Dios Todopoderoso, a ti. Y nos humillamos, Señor. Nos humillamos y nos rendimos, Señor, para que, Dios, tú hagas tu obra en nuestras vidas. Queremos acercarnos hoy con un corazón humilde, pidiéndote perdón, Señor, por todo pecado, por toda falta y ofensa, por todo error, todo lo que hayamos hecho contrario a tu voluntad, a tu palabra, todo lo que no te haya glorificado, perdónalo en nuestras vidas. Y límpianos, Señor, límpianos profundamente y a todo aquel, Señor, que no te haya conocido aún, yo te pido abre sus ojos y háblale, Espíritu Santo, háblale a su corazón, que esta sea una noche de salvación, de esperanza en medio de estos tiempos tan difíciles que vivimos. Glorifica tu nombre, maravilloso Jesucristo, glorifica tu nombre, Señor. Y permíteme hablar estas palabras con rectitud, con sabiduría, con verdad, con claridad, con amor, Señor. Atamos el espíritu de error, de engaño, de mentira, de falsa doctrina, de falso maestro. Enviamos al abismo toda obra satánica, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Señor, hoy nosotros nos acercamos como niños a escucharte, tu sabiduría. Háblanos, Padre, que aquí estamos para ti. En el nombre de Jesús te damos gloria, Señor. Amén. Y amén. Muy bien, sean todos muy bienvenidos, mis hermanos. Me alegra que estén acá. Les doy un saludo muy especial a... Bueno, aquí estamos entonces. Vamos a ubicarnos entonces en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, y vamos a leer 3 versículos para empezar, y luego vamos a leer más acerca de este capítulo, pero vamos a empezar con estos versículos, mis hermanos. Vamos a empezar con estos versículos para que pues cada uno de ustedes pueda realmente entender el tema del día de hoy. Muy bien, gloria a Dios. Dice el versículo 2: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Préstele mucha atención a esto. Este tema de la resurrección de entre los muertos es un fundamento de la doctrina de Jesucristo. Esto fue algo que los apóstoles afirmaron muy bien en la iglesia cristiana primitiva y por lo cual la gente daba su vida por el Señor. Y fueron tan sólidos estos fundamentos, tan bien impartidos, que el avivamiento de la iglesia duró 300 años. 300 años de una persecución brutal. 300 años de una iglesia terrenalmente afligida, perseguida, atribulada, pero hablando en términos espirituales, una iglesia indetenible, una iglesia imparable, una iglesia que el enemigo no podía contra ella. Y la iglesia primitiva tuvo este poder, el Espíritu Santo estuvo tan fuerte con ellos porque afirmaron muy bien estos rudimentos, la doctrina era muy recta. Y la gente se consagró, se entregó realmente para Dios por
precisamente enseñanzas como esta, la resurrección de entre los muertos. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo en el versículo 2 que si retenemos esta palabra que él ha predicado, él al igual que los demás apóstoles predicaron, si retenemos estas palabras que son enseñanzas directas del Señor Jesucristo, dice que seremos salvos si es que no hemos creído en vano. Y ojo esa palabra vano, porque esa palabra vano la vamos a ver más adelante y nos va a hacer una diferencia entre lo que realmente significa seguir a Cristo y lo que es ser un religioso. Así es que, mire lo que dice el versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Entonces estamos diciendo la palabra vano 3 veces. Y la palabra vano puede usted traducirlo a infructuoso, inútil, fracaso. Todos esos son sinónimos de la palabra vano. Y se nos está diciendo que si Jesucristo no resucitó, tampoco va a haber resurrección de entre los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, pues ¿para qué la predicación? ¿Para qué la Biblia? No hay esperanza. Ahora, para poder nosotros entender lo que el apóstol Pablo le está queriendo decir a la iglesia, le pido que por favor haga un ejercicio conmigo en este momento. Haga un ejercicio conmigo. Trasládese 2000 años atrás en la historia. Sálgase de su casa, de donde usted está en este momento, en su mente, en su imaginación, y devuélvase 2000 años atrás. Y ubíquese en cualquier lugar del vasto imperio romano. En cualquier lugar, ubíquese hacia el África, ubíquese hacia el Asia, ubíquese bien sea en Europa, en cualquier parte del imperio romano. Ubíquese allí, en un lugar. Y comience a entender qué estaban viviendo en ese momento las familias. En ese momento es un delito ser cristiano. La familia se ha congregado, han tenido un culto, han partido el pan, han bebido el jugo de uva, han recordado la muerte del Señor y están felices porque han sobrevivido varias familias. Y usted está allí con su familia y está gozoso de ver a esta familia, a este hermano, soldados romanos que clandestinamente eran cristianos, gente de diferentes esferas del gobierno que eran cristianos, allí todos reunidos. En ese momento se les olvidan sus posiciones, se les olvida quiénes son, se les olvidan sus problemas y están felices porque acaban de partir la cena. Están gozosos, hay lágrimas, hay alegría, hay gozo, porque recuerdan que Jesucristo va a regresar por ellos. Al salir de ese lugar donde clandestinamente estaban reunidos, lo capturan a usted con su familia. Había una redada de soldados romanos y usted es capturado. Es preso usted con su esposa y sus hijos. Y es trasladado a las prisiones. Allí usted y su familia están recibiendo golpes, se están burlando. En todo momento les están diciendo: nieguen a Cristo, eso es una mentira, es una farsa. César es nuestro Dios. Póstrese delante de César y adórelo. Y usted podrá ser libre. En ese momento usted ve a su esposa ya golpeada, llorando, nerviosa, ve a sus hijos asustados, pero usted en su corazón sabe que no puede hacer eso. Sabe que usted no tiene otra opción. Y en medio del dolor, de la angustia, de la expectativa, porque usted sabe para dónde va, usted sabe que va a estar ahí siendo torturado unos días, pero que cuando abran el Coliseo romano, usted va a ser entregado allá junto con otras familias, niños, mujeres, ancianos, allí, a ser devorados por osos, a ser devorados por leones, a ser comidos por los perros.
en medio del escarnio de que todo el mundo lo ve esto como un entretenimiento. Y hay mucha angustia. Y usted tiene dolor porque sabe lo que va a enfrentar. Pero en ese momento usted recuerda a aquella persona que le predicó el Evangelio. En ese momento usted recuerda haber escuchado leer una carta del apóstol Pablo, en la cual él hablaba de Dios hecho hombre y de haberse entregado por nosotros, por nuestros pecados, para trasladarnos a un reino que jamás se iba a acabar, y que allá en ese reino hay un lugar especial para nosotros. En ese momento, pese a la angustia, pese a lo que usted está sufriendo, nace en su corazón la esperanza. Brota un sentimiento de paz, con el cual usted lo transmite a su esposa y lo transmite a sus hijos, y les dice: no tenemos por qué preocuparnos, no hay por qué angustiarse, el Señor está con nosotros. No lo podemos ver, pero su presencia está aquí en este lugar. Vamos a adorarlo, vamos a reunirnos con Él, vamos a nuestra morada eterna. Allá Él nos está esperando y hoy es el día de nuestro viaje. Hoy nos reuniremos con el Señor. Hay una vida mejor que toda esta y nosotros ya lo sabemos y llegó el momento. Eso que acabamos de hacer era posible y fue posible durante 300 años y sigue siendo posible a través de todos los siglos hasta el día de hoy. En países, usted puede constatar los 50 países en el mundo donde el cristianismo es prohibido o donde los cristianos sufren peligro, amenazas, muertes, secuestros. 50 países. Pero hombres y mujeres, jóvenes, ancianos, niños, hasta el día de hoy, siguen esperando en una cárcel, soportando la tortura, soportando el dolor físico, la burla, soportando el maltrato, con la esperanza de un mundo mejor, de una vida eterna, al lado del Rey llamado Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo está hablando aquí de algo que hoy hace que mucha gente salga del camino cristiano, y está en el versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Mucha gente sale del cristianismo porque se desliza, cae, falla, pero no sabe cómo levantarse. Su fe fue vana, creyeron en vano, porque creyeron en un Jesús que arregla la vida terrenal. Creyeron en un Jesús cuyas promesas son para este tiempo, para esta tierra, y cuando se enfrentan a la situación difícil, a la adversidad, y encuentran que Dios no responde como ellos quisieran, en ese momento se frustran y no perseveran en la doctrina que recibieron. Buscan simplemente aliento y consuelo personal, pero para una satisfacción y un éxito egoísta. No han querido tomar una cruz, no sueñan con el mundo por venir. Toda su vida está dedicada a esta tierra. Por eso no pueden perseverar y se salen del camino. Y escogen muchas veces simplemente una religión fácil, una iglesia cristiana de las grandes, donde pasa a ser un número más, una persona más, donde nadie se fija si vino o no vino, donde simplemente pasa a engrosar una larga lista de miembros y allí nadie se preocupa por él, si peca o no peca, si crece o no crece, es igual. Escogen otros simplemente el mundo, otros escogen una secta, una filosofía. Muchos se tuercen, muchos se desvían, muchos pierden el camino. ¿Por qué razón? Porque creyeron en vano, como está diciendo el apóstol Pablo. Y este es uno de los versículos más importantes
de las cartas que escribió el apóstol Pablo. Este tema es más importante que el tema de los dones espirituales. Este tema es más importante que el tema del matrimonio. Este tema es más importante que el cuidado del cuerpo. Este tema es un fundamento. Si usted mira en Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2, están los 6 rudimentos, las 6 enseñanzas básicas, los 6 pilares del cristianismo, dados por el mismo Señor Jesucristo. Y este es el quinto de ellos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Es el siguiente. Que de hecho estos dos van ligados, la resurrección y el juicio van ligados. Y quisiera que por favor usted examinara en este momento su propia fe. ¿En dónde está su esperanza? Si lo que usted ha soñado, ha trazado y ha propuesto no sale como usted quisiera, ¿qué pasaría con su fe? Si usted tuviera que enfrentarse a la persecución, al peligro, si usted tuviera que enfrentarse a la burla, al rechazo, a la crítica por su fe, si usted tuviera que perder el trabajo, perder sus bienes, como hoy está pasando en Nigeria, donde están expropiando de sus tierras a los cristianos, si eso pasara en usted y usted perdiera su casa tan bonita que arregló y que adornó, si usted perdiera todos sus valores, ¿dónde quedaría su fe? ¿Qué diría usted de Dios? ¿Por qué Dios permitió esto? Si yo he sido un buen cristiano, si yo he sido una gran persona. Para esto entonces es que yo quiero entregar mi vida y seguir a Dios, ¿para que me vaya mal? Hágase esas preguntas. Porque si nosotros no examinamos nuestra propia fe, si nosotros no pensamos cuáles son nuestros sueños, nuestras metas y anhelos, entonces vamos a estar divagando, vamos a ser llevados por ahí, por cualquier viento, cualquier situación. Cualquier preocupación nos va a hacer a nosotros rendirnos y no vamos a poder perseverar. Pero cuando la resurrección es nuestro fundamento y entendemos que pase lo que pase con nosotros en esta tierra, hay una promesa sobre todas las demás, y es que aquel que perdonó nuestros pecados nos dará vida juntamente con Él, y tenemos parte en su reino, morada con Él. Cuando eso es una base sólida en nuestra vida, mis hermanos, no importa el viento, no importa la tempestad, la fe no va a caer. Al contrario, las pruebas van a ser de bendición, porque nos van a aferrar más a la esperanza de que estaremos con Él un día. Pero una vida cristiana fácil, una vida cristiana tranquila y cómoda, sin sufrimiento, sin pruebas, sin aflicción, puede ser el reflejo de una fe vana, de que no se ha creído en el Dios de las Escrituras, cuando el mismo Jesús prometió que en el mundo tendríamos aflicción, de que por su nombre vamos a sufrir persecución, burla, crítica. Y el apóstol Pablo está escribiéndole a una iglesia que está rayando con todos los pecados, está rayando mucho con el mundo, con la idolatría, está muy contaminada. Las cartas de Pablo a los Corintios fueron cartas exhortativas, fuertes, mis hermanos. Y aquí el apóstol Pablo está tratando temas doctrinales, aquí está dejando una doctrina muy sólida, diciéndoles: a ver, señores, ubíquense. Ustedes escucharon el Evangelio, dice en el versículo 1. Yo les he predicado el Evangelio y ustedes lo recibieron. Pero en ese Evangelio tienen que perseverar. Porque dice el versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra, fíjese que hay un prefijo, sí, y ese prefijo sí es una condición. No significa que creer en Jesucristo es entrar al cielo automática e inmediatamente. Creer en Jesucristo es el inicio de un camino que en cada uno de nosotros no sabemos cuál será su duración. En el diácono Esteban fue una duración corta, tal vez unos pocos meses, no lo sabemos,
tal vez un par de años, no sabemos cuánto tiempo estuvo en la fe, en el camino Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia cristiana, que de hecho el apóstol Pablo, cuando aún era perseguidor de la iglesia, consintió en su muerte, cuidó la ropa de los que fueron a apedrearlo. Pero dése cuenta que el camino de Pablo no fue tan corto como el de Esteban, fue mucho más largo. Y todo lo que tuvo que enfrentar el apóstol Pablo. En la segunda carta a los Corintios nos hace una lista de todo lo que él tuvo que enfrentar. Leamos esa lista para que nos animemos, para que cobremos fuerza nosotros y entendamos qué es el cristianismo tan desdibujado el día de hoy. El cristianismo tan poco bíblico. Un cristianismo que suena más a humanismo, a psicología. Un cristianismo motivacional, donde no vemos predicadores sino motivadores, que quieren llevar a la gente al éxito y no a la cruz. Ese es el cristianismo que hoy vemos en los medios de comunicación, en las redes sociales. Pero fíjese el cristianismo y el camino que tuvo que llevar Pablo. Vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 11, y vamos a leer a partir del versículo 23 una lista de lo que el apóstol Pablo nos dejó a nosotros como testimonio de lo que le costó a él ser cristiano. Y una lista que nos recuerda a nosotros que somos hoy siervos de Dios, pastores, predicadores, a evangelistas, a pastores, a maestros, a profetas, a apóstoles, a cada uno de los 5 ministerios de Cristo, del cuerpo de Cristo, nos recuerda que si este apóstol que sufrió y vivió todo esto fue menospreciado, ¿qué no harán con nosotros? Nos recuerda las palabras del mismo Señor Jesús: si esto hicieron con el árbol, ¿qué no harán con las ramas? Pero esto es a lo que la gente le huye. Esto es lo que la gente no quiere escuchar. La gente no quiere escuchar la parte del cristianismo de la cruz, de sufrir, de tener que perdonar de corazón a alguien que lo hirió, que lo dañó a uno, de tener que amar a una persona que lo odia a uno, de tener que ser misericordioso con alguien que fue terrible con uno. Esa es la parte que la gente quiere esquivar del cristianismo. Y creo yo que es la parte central de la vida cristiana, porque ahí es donde Jesús se ve en nosotros. Cuando perdonamos al que no se lo merece, cuando somos buenos y misericordiosos con el que es terrible con nosotros, ahí es cuando mostramos a Jesús. Mire la lista de lo que el apóstol Pablo pudiera denominar las marcas de Cristo en él. Las marcas de Cristo en él. Mire lo que dice, versículo 23 en adelante. Estoy en 2 de Corintios 11, versículo 23 en adelante. Dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 5 veces fue azotado Pablo, en los cuales recibió 39 azotes cada uno. Dice: 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en el mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Que además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Entonces el apóstol Pablo aquí está dejando claro quién es el que les ha predicado el evangelio a ellos y quién es el que los está exhortando. Y perdónenme, Pablo le está hablando a una iglesia cómoda, Pablo le está hablando a una iglesia tibia, Pablo le está hablando a una iglesia sucia, contaminada, con pecado y con áreas fuertes, mis hermanos, fuertes. Y Pablo está exhortándolos y les está diciendo: no se les olvide el precio que yo he pagado en el evangelio y que les he predicado a ustedes.
Si ustedes menosprecian mi autoridad, es al Señor al que ustedes están menospreciando. Y ojo con eso, mis hermanos. Fue el primer tema que nosotros estudiamos aquí en las cartas a los Corintios. El menosprecio por el siervo de Dios. El yo hago lo que quiero, yo escucho al pastor que quiero, yo voy a la iglesia que yo escojo, hoy me siento cómodo aquí, mañana me voy allá, qué iglesia tan linda esta que encontré, aquí todos sí aman. Y una iglesia, hermano, de flores y de adornos hermosos, pero de inmundicia en los corazones. Sepulcros blanqueados, diría el Señor Jesucristo. Cuando el cristianismo y la resurrección de entre los muertos habla de nuestro encuentro con el Rey, y para encontrarnos con el Rey tenemos que habernos preparado en un camino que Él preparó para nosotros, y dentro de ese camino está preparado todo esto: sufrimiento, tribulación, rechazo, odio. Pero el primer odio que debemos tener es por nosotros mismos, por nuestra vida pasada. Odio y aborrecimiento por el pecado y por la vida que llevábamos sin Dios. Cuando odiamos y aborrecemos eso, abrimos nuestra vida a Jesús y estamos preparándonos para encontrarnos con Él. Iglesia preciosa, si estas cosas no se viven, como dice la primera carta en el capítulo 15, versículo 2, creímos en vano. Versículo 13 y 14, nuestra fe es vana, nuestra fe es vana, nuestra fe es vana. No hemos creído en la persona de Jesucristo. Tenemos una religión, un engaño, una mentira, un Dios desdibujado, un Dios no coherente con lo que dicen las Escrituras, un Dios creado a nuestra conveniencia, a nuestro pensamiento y como lo queremos y abrazamos. Hace una semana le prediqué el Evangelio a un incrédulo, y por supuesto que lo rechazó, porque cuando le hablaba de que la confianza está puesta únicamente en Dios, me dijo: no, yo confío completamente en María, la Virgencita. Así me dijo: yo confío es en la Virgen completamente. Ahora, cabe aclarar que esta persona que está confiando completamente en María es una persona que toma alcohol, es una persona que fornica, que adultera, es una persona en pecado, por supuesto, como lo era yo, y como lo son muchos hoy. La diferencia está en que cuando queremos realmente nosotros seguir a Cristo, tenemos que dejar que Dios nos trate. Y si nosotros no vamos a recibir el trato de Dios, es porque no queremos a Dios, o estamos siguiendo un Dios diferente al de la Biblia. Jesús enseñó sobre la resurrección de entre los muertos. Jesús mismo fue el cumplimiento de la profecía en el Antiguo Testamento. Y aquí el versículo 14 nos está diciendo que si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Entonces, en el ejemplo que le puse a usted de la familia que acaba de ser atrapada y que está en la cárcel y que va a ser llevada al Coliseo, si esa gente no hubiera creído en el reino que está por venir, si ellos no hubieran creído en que recibirán un galardón del mismo Señor Jesús, quien será el que les diga: bien, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si ellos no hubieran creído esas palabras, fácilmente hubieran doblado sus rodillas y hubieran dicho: César es Dios. ¿Ya? Habían sido puestos en libertad. Pero ¿cuántos están dispuestos realmente a sufrir por causa del Señor Jesús? Hermanos, seamos sinceros, no muchos. Cuando ni siquiera se puede resolver un asunto en casa a la manera de Dios, cuando ni siquiera en nuestra propia vida personal queremos hacer la voluntad de Dios y dejar que Él moldee nuestro carácter. Ahora, en las palabras del apóstol Pablo, fíjese la lista de los sufrimientos, los padecimientos por Cristo. Pablo no estaba puesto ahí como apóstol por cualquier cosa. Usted mira Hechos de los Apóstoles capítulo 7, y allí, cuando el Señor le dice a Ananías que vaya y ore por
por Pablo, que se acaba de convertir, por Saulo. Él dice, no, Señor, ¿yo cómo voy a ver si él es un perseguidor de la iglesia? El Señor le dice, no, instrumento escogido me es este, y yo le mostraré lo que va a tener que pagar o que sufrir por el evangelio. Hermanos, ¿cómo vamos a despreciar estas palabras? ¿Cómo vamos a rechazar el sufrimiento cuando el sufrimiento fue lo que engrandeció la obra de la cruz? Si es que fue en el sufrimiento del Señor, de Jesús mismo, donde nuestros pecados fueron perdonados. Hoy nosotros tenemos autoridad plena sobre Satanás y de decirle, apártate en el nombre de Jesús, porque nuestros pecados fueron lavados por el sufrimiento de Jesús en esa cruz. Nuestra vida pasada desapareció. Satanás no nos puede acusar porque todos nuestros pecados, como dice Colosenses, el acta de los pecados que nos era contraria, la clavó el Señor en la cruz y despojó a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. Entonces es en el sufrimiento de Jesús donde nosotros somos fuertes. Y Pablo lo menciona también aquí en su segunda carta, en la segunda carta de Corintios, en el aguijón de la carne. Cuando la respuesta divina que le dice, bástate en mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. ¿Por qué no hacemos eso hoy nosotros como cristianos? Yo pregunto. ¿Por qué nos dolemos cuando la gente habla mal de nosotros y es el fin del mundo? ¿Por qué nos es tan difícil perdonar, mis hermanos? Perdonar. ¿Por qué la gente nos ve a los pastores como si fuéramos dioses, como si fuéramos ángeles bajados del cielo, y cuando cometemos un error, entonces se lanzan en contra nuestra? Somos hombres que estamos en el mismo camino queriendo agradar a Dios, que nos caemos y nos duele y nos tenemos que levantar. Amada iglesia, estas palabras hay que leerlas y meditarlas. Estas cosas deben estar una y otra vez pasando por nuestra mente. ¿Qué estoy haciendo con lo que he aprendido? ¿Qué estoy haciendo con lo que se me ha predicado? ¿Qué clase de evangelio estoy siguiendo yo? ¿A qué clase de Dios yo estoy sirviendo o siguiendo? Son fundamentos, mis hermanos. Y Jesús resucitó. Y como Él resucitó, nos prometió que nosotros resucitaremos con Él. Entonces, ¿cuál es la cosa si aquí en la tierra nos va mal? ¿Cuál es la cosa si aquí hay un problema y las cosas no salen como esperábamos? ¿Cuál es la cosa? Si Él tiene cuidado de nosotros. Es que muchas veces la fe del pueblo es vana. Es vana, sin fundamento. Y lo único que están esperando de Dios es un Dios nevera, un Dios banco, un Dios bombero, un Dios médico, un Dios al estilo Santa Claus que solo dé y jamás alinea a la persona, jamás la haga cambiar, rectificar, hacer las cosas como la palabra de Dios dice. Por eso la iglesia cristiana necesita una reforma, mis hermanos. Por eso hoy vemos naciones como Estados Unidos cayendo y desmoronándose moralmente junto con la iglesia que entró en esa misma corrupción, desmoronándose, mis hermanos, desmoronándose. Porque si vamos a seguir a Dios, lo vamos a seguir como las Escrituras dicen, no a nuestra manera de creer o de pensar, porque Dios nos trataría como idólatras. Estamos haciendo un Dios a nuestra imagen, como lo queremos, como nos conviene. Pero el Dios de la Biblia nos manda a sujetarnos a su palabra. Entonces, dése cuenta usted que la iglesia primitiva fue muy bien adoctrinada. Y los fundamentos eran sólidos. Y les decían, usted sabe que hoy recibe el perdón de pecados. Usted va para un reino eterno. Un reino incorruptible. Un reino maravilloso que nadie ni se imagina cómo es. Y el rey de ese lugar vino aquí a la tierra, se hizo hombre, padeció como nosotros, no pecó, fue santo, fue a la cruz sin ningún pecado para poder perdonar nuestros pecados. Entonces, amada iglesia, estas son cosas que necesitamos reflexionar.
Cuando nosotros nos convertimos al Señor y entregamos su corazón, el corazón, se lo entregamos a Él, recibimos su salvación, pero también recibimos su señorío. Jesús solo es Salvador de aquellos de quien Él es Señor. Jesús no es Salvador del rebelde. Jesús no es Salvador del inconstante. Jesús no es Salvador del torcido, del chueco, del tibio. No, mis hermanos. Y son fundamentos. En cuanto a la resurrección de los muertos, que es nuestro tema de hoy, en cuanto a la resurrección de los muertos, quisiera comenzar hablando sobre Jesús, el cumplimiento de la resurrección. La resurrección de Jesucristo fue profetizada en el Antiguo Testamento. Y quisiera citar apenas 2 versículos allí, para que ustedes pudieran notar cómo Dios ya había hablado de la resurrección desde el Antiguo Testamento, que esto es un fundamento que nosotros no podemos negar. El primer texto se encuentra en Oseas capítulo 6. Oseas capítulo 6 es el libro que sigue después de Daniel. Usted llega al profeta Daniel y está Oseas capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Esto está conectado con Isaías 53. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Entonces, hermanos, la resurrección de Jesucristo no fue un invento. La resurrección de Jesucristo al tercer día fue un cumplimiento de las Escrituras. Un cumplimiento de la profecía bíblica, mis hermanos. Entonces, dése usted cuenta cómo alrededor de 500, 400 años antes de que el Señor viniera y naciera, ya se había hablado sobre su padecimiento en la cruz, sobre el castigo que recibiría por nuestros pecados, pero cómo Dios le resucitaría al tercer día. Esto tomó por sorpresa a los apóstoles, a los discípulos del Señor. Decían: ¿cómo así que va a ir a la cruz? ¿De qué está hablando? Si el Mesías tiene que venir a reinar. Entonces, la ignorancia en la que estaban los apóstoles y los discípulos en tiempos de Jesús es la misma ignorancia en la que está hoy la iglesia cristiana. Estamos esperando la segunda venida de Jesucristo, pero la gente no tiene ni idea que lo que estamos viendo hoy son los juicios de Dios preparándonos para la venida del Mesías. Claro, mis hermanos, este desastre climatológico, lo que está pasando con el clima no es normal, mis hermanos. Los terremotos tan seguidos, tan continuos, no es normal. Todas estas son señales. La plaga, la pandemia en la que estamos hoy sobre la tierra, no es normal, es un juicio de Dios. Juicio tras juicio tras juicio, son dolores de parto, mis hermanos. Pero no es para que usted salga corriendo hoy asustado y diga: es que el pastor me pone nervioso, yo no puedo volverlo a ver porque se me va a salir el corazón. No, es para que usted abra sus ojos y diga: Dios mío, yo me la he pasado toda la vida soñando con esta tierra, yo no me he preparado para encontrarme con Jesús. Pues esta es la hora de despertar. Esta es la hora de entender que si Él murió y resucitó, yo también voy a resucitar. Entonces la muerte del cristiano no es el fin. La muerte del cristiano es apenas el inicio de una vida maravillosa. Y es como debemos abrazar nosotros el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios, poder para transformar, poder para dar esperanza, fe, fuerza, para levantar. ¿Por qué razón? Porque usted puede tener la vida más miserable en esta tierra. Usted puede haberlo perdido todo en esta tierra. Perder su hogar, perder su dinero, perder hasta su salud. Pero usted sabe que sus pecados fueron perdonados y que usted, por la fe en Cristo, ha recibido la adopción. Que ahora usted es un hijo de Dios. De ser su enemigo, pasó a ser su amigo. Y que su vida entera le pertenece al Rey del universo. Y que usted vivirá con Él para siempre, en un lugar inimaginable. Por eso la iglesia primitiva daba su vida por Dios. Por eso preferían morir antes de negarlo. Hoy la gente prefiere decir una mentira en vez de perder su casa, en vez de perder un caso, en vez de perder cualquier cosa, prefiere la mentira, negando al Señor.
Amada iglesia, necesitamos una reforma profunda en el cristianismo actual. Necesitamos volver a lo que es el cristianismo bíblico. Necesitamos un arrepentimiento genuino que traiga cambio y transformación en nuestras vidas. Y esto hoy está disponible para todo aquel que quiera. Hoy usted, si ha vivido un mal cristianismo, si usted ha vivido para hacer su voluntad, si usted menospreció lo que dice la Biblia, si usted ha menospreciado a sus pastores y usted es de los que se ha pasado de iglesia en iglesia saltando, hoy usted se puede arrepentir y decirle: perdóname, Señor, yo la verdad he sido un pésimo cristiano, he sido un religioso, yo creo que ni me he convertido, Señor, pero aquí estoy para rendirme hoy a ti. Quiero entregarte mi vida y quiero hacer las cosas bien. Eso Dios lo va a valorar, lo va a tomar y va a decir: mire qué bello, en vez de endurecer el corazón, se hizo pequeñito, se hizo humilde, hoy lo voy a recoger y lo voy a salvar. Y le va a enseñar cómo vivir correctamente el cristianismo. Segunda profecía acerca de la resurrección de Jesucristo se encuentra en el libro de los Salmos, en el capítulo 16, el Salmo capítulo 16, y usted puede... Hoy no tengo asistente, hoy no tengo secretaria que esté ahí anotando todos los textos. ¿Cómo me hizo de falta esto hoy? Porque todos los textos es importante irlos allí apuntando para que queden ahí registrados en la enseñanza. Pero bueno, los vuelvo y los repito para que ustedes sigan allí. Salmos capítulo 16, versículos 10 y 11. Porque no dejarás mi alma en el Seol, o sea, en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces este salmo es otra profecía acerca de lo que Jesús haría. Él resucitaría con poder, Dios lo resucitaría, lo levantaría entre los muertos. Entonces fíjense que todo esto es lo que está tomando el apóstol Pablo como fundamento de la fe cristiana. Este es nuestro fundamento. Esta es una de las bases más sólidas, más importantes. La resurrección de Jesucristo es algo fundamental. Fue la base de la predicación del apóstol Pablo. Y me gustaría leerle el versículo a usted. Apenas un ejemplo, usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles y usted va a encontrar en los discursos del apóstol Pablo, usted va a encontrar en los discursos de Pablo una y otra vez la resurrección de entre los muertos, resurrección de entre los muertos. Entonces por eso fue que Pablo le dedicó un capítulo completo en una de sus cartas a los Corintios, para hablar el tema de la resurrección de entre los muertos y diciéndoles: si ustedes no creen en la resurrección de entre los muertos, su fe es totalmente inútil, están perdidos. No tiene sentido su cristianismo. Pero la fe en Jesucristo nos lleva a creer que como Él murió y resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Mire lo que dice Hechos capítulo 24, solo por darle un ejemplo, porque el libro de Hechos está lleno de esta predicación de Pablo. Pero Hechos capítulo 24, versículos 14 y 15, Hechos 24, 14 y 15. Dice: pero esto te confieso, aquí está hablando Pablo en su defensa, pero esto te confieso, que según el camino, con mayúsculas, o sea, el cristianismo, que ellos llaman herejía, o sea, los judíos decían que el cristianismo era una herejía, dice: así sirvo al Dios de mis padres, o sea, el Dios de los judíos, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Dese cuenta que el verdadero evangelio consiste en creer todo lo que dice la Biblia, todo, de tapa a tapa, es la palabra de Dios. Muchas gracias, mi hermano Camilo, por apuntar ese texto. Excelente, te lo agradezco cantidades. Versículo 15: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. ¡Wow! Mire, esto nos abre a nosotros un panorama gigante para poder predicar el evangelio, porque hoy la gente no quiere oír de Dios porque no creen en la vida eterna. Por eso viven una vida totalmente desordenada y no les importa, una vida sin límites. Pero cuando nosotros creemos
que Dios va a resucitar justos e injustos y que le va a dar la debida retribución a cada uno, eso nos ayuda a nosotros a temer, a apartarnos de lo malo. Pero si yo digo, no, pues esta vida es simplemente esto que estamos acá, pues hermanos, como decía Pablo, comamos y disfrutemos, mañana moriremos y qué importa. No, hay resurrección de entre los muertos, sí la hay. Ahora, en las mismas palabras del Señor Jesucristo, vamos a escuchar qué tiene que decir el mismo Señor acerca de la resurrección. Vaya conmigo por favor al Evangelio de Juan, en el capítulo 5, el mismo Señor Jesús nos va a hablar de la resurrección. Evangelio de Juan, capítulo 5, y vamos a leer los versículos, vamos a leer desde los versículos 21 hasta el 29. Dice, letras que están en rojo, o sea, es Jesús el que está hablando. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Va a haber una resurrección de entre los muertos? Por supuesto, es un fundamento, mis hermanos. Es un rudimento de la doctrina de Jesucristo, la resurrección de entre los muertos. Ahora, ¿hay básicamente 3 resurrecciones? Claro que sí. Jesucristo, como nos dice aquí en Primera de Corintios, vaya conmigo, Primera de Corintios, y vamos a empezar ya a cerrar la enseñanza. Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 20, dice, mas Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Jesús es el primero en resucitar de entre los muertos, pero con un cuerpo que nunca más vuelve a morir. Y con ese cuerpo nos promete que nosotros resucitaremos. Ahora, mire, el día de hoy, la cultura hindú, el hinduismo, están celebrando el Diwali, la festividad del Diwali. Para los que tengan un poco de conocimiento sobre religiones o que tengan amigos hindús, sabrán esto. Hoy celebran su Diwali. ¿Y qué es la celebración del Diwali? Es una celebración en la cual ellos creen que la luz venció a las tinieblas. Y ellos creen que las tinieblas son las que traen el karma, los que traen el sufrimiento, las cosas malas a la gente, pero que hay una luz superior a esas tinieblas y que nos da a nosotros la capacidad de evolucionar y de progresar en la vida ininterrumpidamente, porque los hinduistas creen en la reencarnación, y creen en el karma y creen en la luz. Entonces, esa es su festividad del día de hoy, del Diwali. Ahora, nosotros sabemos por testimonio de los antiguos y hasta el día de hoy, los que hemos tenido ese encuentro con Cristo, que lo hemos visto, que hemos estado cerca de Él, que lo hemos escuchado, que lo hemos visto caminar, los que hemos visto a Jesús, podemos dar testimonio de que Jesús no reencarnó, Jesús resucitó. Y de esto hay una larga lista de testimonios en la Escritura que nos dice a nosotros realmente cómo lo vieron a Él, como Él murió, resucitó. Eso
Sus apóstoles le vieron, estuvieron con él, comieron con él, lo vieron volar hacia el cielo. Entonces, dése cuenta que la escritura misma nos dice que más de 500 personas pudieron presenciar la resurrección de Cristo. Por eso fue que Él transformó totalmente la historia de la humanidad. Hasta el día de hoy, así sean ateos, así sean musulmanes, hinduistas, de la religión que sea, hasta el día de hoy los años se cuentan después de Cristo. Y es importante entender esto, la resurrección de Jesucristo transformó completamente la humanidad. Porque la misma Biblia nos habla de que ya habían sucedido milagros de resurrecciones. En el Antiguo Testamento ya habíamos visto milagros de resurrecciones de personas. Pero era diferente ese milagro porque esa persona que resucitaba volvía a morir nuevamente, de vieja o de otra enfermedad, volvía a morir. Pero la resurrección de la que estamos hablando nosotros, de la resurrección de entre los muertos como rudimento, como fundamento de nuestra fe, es entender que como Jesús resucitó y vive para siempre, por los siglos de los siglos, así también nosotros viviremos con Él. Ahora, mire cómo el apóstol Pablo vuelve y exhorta a la iglesia de Corinto y les dice que en qué están basando su fe cristiana el día de hoy. Mire lo que dice el versículo 17. Vamos a leerlo desde el versículo 15. Dice: y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Mire, otra vez la palabra vana. Vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, si no hay resurrección, toda esa gente que ya se murió diciendo que creían en Cristo, toda esa gente ya se perdió, ya no hay esperanza para ellos, si es que no hay resurrección de entre los muertos. Aquí el apóstol está atacando una herejía que se había filtrado en la iglesia primitiva, y obviamente si desde el inicio están estas herejías persiguiendo la iglesia, pues no nos es sorpresa lo que hay el día de hoy en las diferentes herejías y mentiras que se dicen acerca de la palabra de Dios en el cristianismo. Desde allí se estaba diciendo que la resurrección de los muertos ya había sucedido, ya había pasado, que era lo que los cristianos estaban esperando, que ya Jesús había resucitado a un poco de gente cuando Él había muerto en la tumba, que Él había resucitado a un poco de gente, que esa era la resurrección. Entonces mire usted las sectas como los testigos de Jehová. ¿Qué creen? Que la persona muere y se queda toda la eternidad ahí en el sepulcro. Eso creen los testigos de Jehová. Entonces fíjese que estas herejías vienen desde los inicios del cristianismo. Por eso es tan importante leer la Biblia, mis hermanos, estudiar, sentarnos a meditar lo que la palabra nos está diciendo. Es importante nosotros atender las enseñanzas de nuestros pastores. Mire, las enseñanzas que aquí en nuestras iglesias se dan, en Bogotá, en Neiva, aquí en Canadá, son enseñanzas sólidas. Es un alimento muy sano que hace crecer al cristiano, que el que está buscando realmente de Dios crece, se enamora de Dios. El tibio, hermano, en esta iglesia la pasa mal. El tibio, el calientasillas, en esta iglesia, hermano, termina aburriéndose y yéndose pronto, hermano. Pero el que realmente quiere buscar de Dios en estas iglesias crece, porque la tierra en nuestra iglesia es muy sana. Y es muy sana porque en esta iglesia hay mucha humillación, hay mucho arrepentimiento, hay mucho deseo de verdad de seguir al Señor, de amarlo, de hacer su voluntad. Aquí no inventamos cosas nuevas, aquí vamos es a lo que la Biblia dice. Y no para agradar a la gente, mis hermanos, para enseñarles como la Biblia dice que somos salvos. Ya cada uno escogerá si cree o no cree. El deseo de Dios, el deseo de nosotros sus pastores, que usted crea esta escritura y que su vida cristiana cambie. Que usted se acerque a Dios de verdad de corazón y que deje que Dios comience a tratar en su vida, que comience a moldearlo con esta palabra, no a nuestra forma, con la palabra de Dios. Entonces fíjense que Pablo está diciendo otra vez la palabra vana allí, y está diciendo el versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, Pablo está diciendo acá, si realmente no hay resurrección de Cristo, esto es una secta loca. Esto es una pérdida de tiempo y nosotros somos unos pobres miserables. Unos pobres miserables.
Pero después afirma con vehemencia, versículo 20, y corta todo ese discurso sarcástico, porque él está haciendo uso del sarcasmo en estos versículos anteriores. Para cortar el sarcasmo, afirma con vehemencia, con fuerza y con imponencia, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es un fundamento. Y si usted ha creído en Dios, usted debe entender que usted va para una resurrección. Usted debe entender que va a pasar por un juicio. Que si usted fue cristiano, la misma palabra, aquí en 2 Corintios 5:10, le va a decir que nosotros los creyentes vamos al tribunal de Cristo. Que es otro juicio diferente al del que no es cristiano. 2 Corintios 5:10 nos va a decir esto. Entonces es importante que usted comprenda que el fundamento del cristianismo es que nosotros, esperando en Jesús, hemos vencido la muerte. La muerte no es una barrera ya para nosotros. La muerte no es el final para nosotros, es apenas el inicio. Mire lo que dice el versículo 25, porque preciso es que Él, Jesucristo, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Importante eso, que usted entienda quién es el Rey y dónde van a quedar los enemigos de Dios, todos debajo de sus pies. Dice el versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces nosotros debemos entender esto, mis hermanos. Como Cristo venció la muerte, nosotros tenemos derecho a su victoria. La muerte no es el fin para nosotros. Y cuando nuestro amigo, nuestro familiar muere, después de haberle entregado su vida a Jesucristo, las lágrimas por la ausencia de esa persona son naturales, son totalmente naturales. Pero el gozo y la paz del corazón, la satisfacción de que nuestro ser querido está en la presencia del Dios Todopoderoso. Hermanos, qué diferencia cuando muere el impío. Hermanos, se muere una persona que fue borracho, vagabundo, degenerado, y la gente dice: ay, Dios lo tenga en su gloria. ¿De qué están hablando? ¿Acaso quién es Dios? Hermanos, cuando en vida tenemos la oportunidad de arrepentirnos de los pecados y no lo hacemos, ¿cómo vamos a presentarnos delante de un Dios santo? Por favor, seamos sensatos. Por favor, no hagamos parte de todas estas mentiras y tradiciones que la gente tiene por siglos y que ha enviado miles y millones de almas al infierno. Es hora de entender, hay un juicio, hay una resurrección, y que en las palabras de Jesús, los justos para vida eterna, los injustos, los pecadores, a condenación eterna. Nosotros escogemos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Y creer es seguirlo, es vivir para Él, es perseverar en este camino. No que en la primera prueba usted se desanimó y salió corriendo. No que es que no le salieron las cosas como usted esperaba y entonces dijo: ay no, yo con el Señor, ay ya no más, es que Dios no responde oraciones. No, mis hermanos, esto es para gente templada, esto es para gente que realmente quiere llegar al cielo. Y hay que luchar la salvación, por supuesto, hay que lucharla, hay que guardarla con temor y con temblor, hay que abrazarla y no dejarla perder nunca por nada. Esto no se trata de que usted la recibió y nunca se la van a quitar o a perder. No, mi hermano amado, es un rudimento. Entonces allí estaba la esperanza del apóstol Pablo, en la resurrección de Cristo, y esa fue la base de su predicación. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, el libro inmediatamente anterior. Romanos capítulo 8, en el versículo 18, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuál es la gloria venidera? Decía el apóstol Pablo: el avivamiento que estábamos esperando, el megatemplo que Dios nos iba a dar, los jets, los carros y los edificios. ¿Esa era la gloria venidera? No. El apóstol Pablo estaba hablando del reino del Señor, cuando entremos en su gloria, cuando resucitemos con poder como Él lo hizo y vivamos con Él para siempre, con cuerpos como el de Jesús, porque eso es lo que Él nos promete, cuerpos como el de Él, donde ya el pecado no se enseñorea de nosotros, donde no hay ninguna contaminación ni corrupción, donde nuestra mente es transformada como la mente de un niño, con inocencia, con pureza.
Amados hermanos, eso es lo que estamos esperando. Y esto es por lo que nosotros tenemos que luchar. Esa era la esperanza de la iglesia primitiva. Mire cómo nos habla en Hebreos capítulo 11, versículo 35, acerca de la esperanza. Y yo espero que este mensaje le sirva a usted para también renovar su fe, para que usted entienda que no importa cómo nos vayan las cosas en la tierra, nuestra esperanza está con Él en el cielo, mis hermanos. Y hay hermanos en este momento en el mundo sufriendo mucho. Hay hermanos dando su vida por el Señor. ¿Por qué nosotros nos vamos a quejar por una pequeña prueba? ¿Por qué vamos a desmayar? ¿Por qué le vamos a dar la espalda al Señor? No, amados hermanos. Hebreos capítulo 11, versículo 35. Mire lo que dice acerca de gente que sí creyó realmente en el Señor. Mire lo que dice. Capítulo 11, versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Hablando del milagro. Hablando de los milagros, porque Dios es un Dios de poder y de milagros, y había muertos que el Señor resucitaba, pero volvían a morir, y de eso es que está hablándonos aquí. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Este versículo maravilloso en nuestras Biblias nos está diciendo del cristianismo verdadero, que a lo largo de toda la historia, desde que Jesucristo inició su iglesia, a lo largo de toda la iglesia, pese a la Inquisición católica, pese a la persecución musulmana, pese al holocausto nazi, al comunismo, pese a todo lo que el demonio ha levantado en contra del cristianismo, cada uno de ellos esperaron en Dios una mejor resurrección. O sea, ellos no esperaban el milagro, ellos no esperaban salir de la cárcel, ellos no esperaban su restauración y su milagro económico, no, ellos esperaban el premio que es para siempre, ser glorificados junto con el Señor. Y eso es a donde nosotros tenemos que dirigirnos, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo. Mucha gente, cuando comenzó a menguar lo del coronavirus, mucha gente comenzó a mirarnos a nosotros los pastores raro, a decir, mírenlos tan exagerados, tanto que dijeron que guardaran comida, miren lo que decían, que no, que eso es terrible, que es el fin del mundo, y mire, cualquier cosa es de coronavirus, ya en la China se acabó, ya estamos todos tranquilos como si nada, así, como si nada. Este juicio de Dios va para largo, este juicio de Dios va para largo. Y yo mismo he llorado amigos que murieron ya de coronavirus. Hace 2 semanas tuvimos una visita de unas hermanas muy queridas, pero ellas estaban tristes porque el día anterior había muerto un pastor amigo de ellas en Colombia. ¿Y sabe cómo fue la muerte del pastor por coronavirus? Cuando abrieron las iglesias en Colombia, que todo el mundo estaba desesperado por ir a los templos otra vez. ¡Ay, abran el templo, no puedo estar sin el templo, queremos ir a la iglesia! Y salieron corriendo a la iglesia. Y en la primera reunión de pastores que hubo, este pastor asistió. Y el pastor feliz en la reunión, ay, los demás pastores, y bueno, vamos para adelante. Recibe una llamada de uno de los pastores asistentes y le dice, hermano, salí positivo con el coronavirus. Ay, ¿cómo así? Sí, hazte la prueba. Murió hace 2 semanas. Pastor, hermanos, Dios nos ha hablado y nos ha dicho que aterricemos y entendamos. Anoche en las noticias, una de las cabezas de las entidades de salud aquí en Ontario, dijo que aquí en Ontario se esperan para mediados de diciembre entre 6,000 a 7,000 casos diarios de coronavirus. Él dice que en las próximas semanas ya las unidades de cuidados intensivos van a estar saturadas de gente, que van a tener que cancelar todas las cirugías y todo. Y están presionando al gobernador para que ya declare una alerta y que la gente se vuelva a encerrar. Niños en nuestras escuelas se están contagiando. Esta semana recibí la carta un email de la escuela de mis hijos. Ellos hacen escuela aquí en la casa, pero están todavía registrados en su escuela anterior. Y una carta, pues no sé cómo tomarlo.
decían que una maestra había salido positiva y recomendaban que pues si había algún síntoma o había una preocupación que fueran de una vez a tomarse la prueba, y que si uno recibía otra carta ya con instrucciones directas era porque nuestros hijos habían estado en contacto con esa maestra, de lo contrario que tranquilos. Así se está manejando las cosas. El virus que le causó la muerte a amigos, mi amigo que lloré, mi amigo Willy que lloré hace 2 semanas, que murió, un hombre sano, un hombre fuerte, y murió de esto. Hermanos, ¿qué estamos esperando para poner nuestra fe realmente en las cosas que son eternas y entender que Dios está juzgando y Dios está enojado con la tierra y con la iglesia? Porque es una iglesia tibia, es una iglesia mundana, una iglesia que celebra Navidad, una iglesia que celebra Halloween, una iglesia que se ve más mundana que cristiana. Y eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Y Dios nos lo está rogando en este tiempo que volvamos a Él. Que en la iglesia principal sea la casa, con hombres dedicados realmente a Dios, que creen la Escritura y se la enseñan a su familia correctamente. Voy a terminar aquí en Apocalipsis, capítulo 20. Aquí ya voy a terminar. Y yo le pido a mi amado hermano que usted no piense que porque yo estoy hablando con emoción o así con esta forma yo estoy enojado o yo lo estoy tratando mal. No, para nada, mi amado hermano. Yo me apasiono y muchas veces expreso mis sentimientos en la enseñanza o en la predicación de esta manera, pero quiero que entienda que este hombre que está aquí le ama y le ama profundamente, que este hombre tiene una preocupación por su alma, por su familia, que este hombre ve como usted tal vez está pasando la vida cristiana muy, muy floja y que así usted no se va a graduar, usted no lo va a lograr si sigue de esa manera. Por eso es mi deseo y que es el deseo del Señor, que usted recapacite, que usted coja esta enseñanza, la enseñanza del pastor Antonio, la enseñanza del pastor Mauricio. Su vida diaria debe tener estudio de estas palabras, de usted coger estos cultos y repetirlos 2, 3 veces para poder absorber todo lo que aquí hay, y que usted recapacite y diga, mire, me están hablando la Biblia, me están hablando la verdad, yo creo que esos hombres me están hablando es de parte de Dios. Yo necesito un cambio, yo necesito un cristianismo diferente, y que usted comience con humildad a bajarse un poco, a decir, bueno, ¿cómo es esto? Yo sí he creído en Dios, pero no he caminado tan bien. Pastor, dígame cómo es, enséñeme las Escrituras, pastor, visíteme, pastor, y enséñenos las Escrituras aquí en la casa, porque no se la he podido enseñar a mi familia, pero lo invitamos para que usted nos comience a enseñar, mientras yo cojo fuercita y ya después yo soy el maestro de mi casa. Ayúdenos, pastor. Eso es lo que el Señor quiere, mis hermanos. Capítulo 20 de Apocalipsis, terminamos. Dice el versículo 4 en adelante, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en él, en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura. Bueno, voy al versículo, al versículo 11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos
por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Hay resurrección de muertos? Aquí se nos habla de la primera resurrección de la iglesia, pero también se nos habla de la resurrección para condenación, mis amados hermanos. Dios ha preparado todo para que nosotros seamos salvos. Dios lo dio todo para comprar nuestra salvación, pero Dios jamás ha obligado ni obligará a nadie. Es nuestra decisión creer y seguir a Dios. Es una decisión personal que nunca puede ser forzada. No deje que le vengan a forzar o a imponer a Dios. Así fue como América recibió el cristianismo. Cuando los indígenas estaban ellos en sus tierritas tranquilos y se aparecieron todos estos señores españoles con una cruz en una mano y una espada en la otra. Y le decía, abrace la cruz. ¿Qué? Ni entiendo. ¡Pum! Atraviéselo con la espada. Así se recibió el evangelio. Y así sigue hoy dominando ese imperio religioso sobre la tierra. Un imperio destructivo que no honra a Dios. Usan el nombre de Dios, pero no hacen la voluntad de Dios. Han creado su propia religión, apartados de la palabra de Dios. Y mucha es la gente que está caminando en ese camino de engaño y de confusión. No permita eso en su vida, mi amado hermano. Salga de ahí, venga a Dios, venga a Cristo, el resucitado. Usted sí lo puede conocer, usted sí lo puede abrazar, usted sí lo puede ver, a Jesús que resucitó. Él está disponible para todo aquel que le busca con un corazón lleno de fe. Así es que vamos a orar en esta noche. Les doy muchas gracias a todos por su presencia, por su paciencia. Y si usted ha caminado con el Señor bien y se ha caído y hoy está un poco mal, levántese en el nombre del Señor Jesús, busque su misericordia y el Señor lo levantará. Pero si usted ha jugado con Dios y no se ha afirmado en las cosas del Señor, hoy es el día en que usted tiene que arrepentirse y pedirle perdón. Y si usted no ha conocido al Señor, ha hecho parte de una iglesia, a la iglesia de sus papás, o ha pasado por una religión y por otra y no tiene ni idea quién es el Señor, hoy usted lo puede conocer. Hoy usted puede decir, yo quiero conocer esto de la resurrección, yo creo en la vida eterna, yo creo que hay algo después de la muerte, no creo que esto sea el todo, y quiero llegar a ese lugar que Dios nos está prometiendo. Vamos a orar. Padre, he predicado tu palabra, Señor Dios Todopoderoso, y lo he hecho para tu gloria, Señor, para exaltarte y para que, Señor, todo aquel que la escuche, la reciba, Dios mío. Y mi oración en esta noche, la salvación de todo aquel que ha escuchado este mensaje, de todos. Te pido, Señor, por los que no han podido vivir un cristianismo verdadero, bíblico, por los que no han podido negar sus pasiones, sus deseos, para los que se la pasan soñando con las cosas de la tierra, oyen a los terrenales, aman el mundo, Señor. Oro por ellos, Dios, para que tu misericordia, Señor, hoy rompa toda contaminación del mundo, toda falsa doctrina, todo engaño, toda religiosidad, y que hoy haya salvación para ellos. Oro, Señor, en segundo lugar, por aquellos que han caminado contigo, pero que cayeron, que menguaron, que de pronto pecaron, Señor, y no han podido levantarse. Oro, mi Señor, para que quites ese pecado, les des fuerzas para apartarse de él, que puedan vencer así como tú venciste, y que puedan hoy abrazar, Señor, la cruz para ser limpios, lavados, transformados y vivir contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Oro en tercer lugar, Señor, por todo aquel que no te conoce, familiares, amigos, Señor, que se conectan, que escuchan a veces por curiosidad los servicios. Oro para que esta palabra, Señor, penetre en sus corazones
y que tu gracia y tu misericordia les ayude a convertirse, Señor, de una religión vana, de los ritos, de las tradiciones que no tienen sentido y que tú no mandaste, que se conviertan de eso al Dios verdadero y que entiendan, Señor, que de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma, que tú quieres salvar, mi Señor. Por ellos oro también, Señor. Gracias por todo hijo, hija, que hoy está caminando con fidelidad, que hoy está queriendo levantarse, que se ha metido en medio de este juicio, Señor, en medio de la pandemia, se ha metido más contigo, a discipularse, a limpiarse, a crecer. Oro por cada uno de los que hoy están, Señor, entrando en avivamiento, para que el fuego no se apague. Oro, Señor, para que arda más tu presencia, para que haya más santidad, más revelación, más cercanía, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y todo aquel que estaba, Señor, con nosotros y que se ha desviado, se ha torcido o que ya no está, Señor, que su corazón está en las riquezas, en el mundo, Señor, y se ha alejado de ti, oramos por tu misericordia para que le traigas nuevamente a ti, Señor, a la salvación en Cristo Jesús. Te damos gracias por este tiempo, a ti toda la honra y el honor, Padre, y tomamos tu autoridad para atar tu espíritu de retaliación y de venganza, que después de estos mensajes vienen, Señor, con sueños, con problemas, a poner pecado. Oramos por toda esa inmundicia del diablo, la atamos y la enviamos al abismo, porque, Señor, ninguna arma forjada en contra nuestra va a poder prosperar. Oramos, maravilloso Dios, para que seas tú el que nos guarde y nos levante, Señor. Danos un resto de noche preciosa y sueños, Señor, hermosos. En Cristo Jesús, gracias. Amén. Y amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Reciban un saludo muy especial de sus pastores, la pastora Lorena y mis 3 hijos. Les amamos, mis hermanos.